noches. Un saludo, en este caso sería un saludo don bosquiano a toda la comunidad de Caleta Olivia. Queremos compartir con ustedes un espacio más con otras invitadas en el día de hoy, con las cuales vamos a recorrer la historia de Don Bosco. Vamos a continuar recordándole la trayectoria y la vida de muchos sacerdotes salesianos que nos han dejado obras, movimientos, nos han dejado, como decíamos en espacios anteriores, un legado espiritual muy grande, muy especial, el cual ustedes pueden ver diariamente, ¿no?, reflejado en los distintos trabajos que hay en la comunidad. También quería darles un saludo a toda la comunidad desde el Colegio San José Obrero, de los chicos, de los docentes, de la gente del oratorio, de exploradores, porque están trabajando en muchas actividades y vamos a invitarlos a toda la comunidad a Don Bosco Fets. En unos días más ustedes van a poder ver por televisión y por radio las actividades y por supuesto la preparación que estamos haciendo para fin de agosto, que va a ser nuestro cierre de homenaje y celebración de San Juan Bosco, con el acto que vamos a realizar en el Colegio San José Obrero. Y bueno, ahora vamos a comenzar en este viaje al recuerdo con Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas Con noches. Rosa, que yo creo que la comunidad las conoce por los años de trabajo, ¿no? Y en los distintos barrios, en las iglesias, trabajando con los jóvenes, y hoy continúan. Entonces, en este recordar el trabajo de los salesianos, Cristina, en tu memoria, ¿con qué salesiano comenzaste a trabajar? ¿A quién conociste dentro de la obra de Don Bosco? Bueno, yo conocí a varios, pero cuando yo comencé a trabajar fue con el padre Germán Case, ahí en la Virgen del Valle, en el año 84, me parece, más o menos, 83. Poco a poco fui entrando a la comunidad, aparte por ser exalumna salesiana, exalumna del María Auxiliadora de Puerto Deseado, y el padre Germán me decía, vení, porque si vos te criaste con las monjas, tenés que demostrar que sí, que has aprendido algo de ahí. Y bueno, así fui entrando. El famoso dicho de Don Bosco, ¿no?, cuando los jóvenes de su tiempo le decían no sé hacer nada, incluso sus seminaristas, el noviciado, y él decía, si silbás, con tal que sepas silbar, vení. Sí. En esta recorrida histórica vamos viendo cómo los salesianos, ¿no?, como vos estás contando, de pronto invitaban a participar, y siempre había miedo, ¿no?, de poder educar o trabajar, y los salesianos te animaban mucho a participar en la obra. Sí, siempre fueron el apoyo, el sostén, ¿no? Ellos te empujaban, pero no te dejaban solo, no era que te quedabas adelante sola, sino que siempre estaban a la par tuya. Tampoco nunca adelante, siempre a la par, Sí. siempre acompañando. Vos hablabas de María Auxiliadora en el colegio en Puerto Deseado. Cuando Don Bosco, haciendo un poco de historia, mandó a los salesianos, vinieron a Río Gallegos, Claro. después Tierra del Fuego, Tierra del Fuego, y las sí. primeras obras salesianas siempre fueron en la costa atlántica. San Julián y muy importante Deseado Puerto para esos Santa Cruz años, también. ¿no?, Puerto Santa Cruz. Allí comenzaron las obras y se llamó justamente el Colegio Salesiano Hijas de María Auxiliadora, la rama femenina de la congregación Sí, sí, salesiana, ¿no? sí. Por eso siempre el trabajo en común está muy emparentado, el carisma hacia los jóvenes porque es el María mismo. Mazzarello era de la congregación salesiana y fue Claro. la fundadora de las monjas, de las hijas de María Auxiliadora. Pensar que la santa María Mazzarello era analfabeta en aquellos años, Sí. una mujer campesina que, digamos, colaboraba con Don Bosco, y bueno, Don Bosco, como gran visionario, dijo, también aparecen niñas Claro. con dificultades, con necesidades, entonces ¿quién se encarga de las niñas? Y Le llamó a y María Dios le Mazzarello. puso, creo, en el camino a la Santa María Mazzarello, ¿no? Sí, sí. Cristina, y recordame tus anécdotas en Puerto Deseado cuando eras alumna. Y bueno, era muy chica, estar pupila, 6 años. Los recuerdos son lindos, nos llevaban de paseo. Y me acuerdo eso de la alegría, ¿no? En el patio había que jugar, no se podía estar parado. Cuando salíamos con las monjas, cantando, era salir y volver cantando, siempre. Siempre alegres, Siempre dijo Don alegres, Bosco. sí, sí. Así que
Sí, esos son buenos recuerdos que me han quedado de alguna manera allí. fueron las semillitas en tu corazón y en tu vida para Sí. llegar a Caleta y seguir cooperando. Sí, yo y creo trabajando. que sí, que eso ha sido una semilla que por ahí quedó un poco dormida, pero que bueno, al volver a mover la tierra, ¿no? Empezó otra vez a brotar. Y sí, hoy no dejo Y de seguir mencionanos con otros el tema. sacerdotes que vos has conocido y, Y has bueno, ahí trabajado. en el valle realmente han estado muchos salesianos. Ha estado el padre Silverio Giacuzzi, el padre Carlitos Grané, el padre Rómulo Rodríguez, Francis, que nombraba a Irma, ¿Y qué viste? José Coltun. ¿Qué viste en ellos, no? Porque cada uno con su particularidad y gesto y accionar, de pronto No, te pero el reflejaba en carisma al algo. ser salesiano siempre te da, sí, cada uno tiene su personalidad, pero yo creo que lo que atrae es justamente el mismo carisma, el que uno aprendió de chico, encontrarlo en la otra persona. Y eso ayuda a ensamblarse, porque claro, cada sacerdote que llegaba, uno tenía que aprender a conocerlo, a aprender a cambiar un poquito lo que uno iba llevando, pero bueno, se hacía en armonía porque justamente el mismo carisma ayudaba a que uno también acepte al que venía y que el que llegaba también acepte cómo se iba trabajando en el lugar. Y bueno, sí, el padre Felicísimo, el padre Ramón Osikoski, el padre Juan, El padre Juan el Luzo. padre, claro, el padre Tito y Anacho. Sí, realmente han sido muchos, Sí. muchos. El padre Mario Silvestre, el padre Pedro siempre con su ánimo, señora, ánimo. Cuando hablamos del padre Pedro Tardivo, siempre lo recordamos, por lo Sí. menos yo cuando era adolescente, repartiendo los diarios salesianos, El Esquiú. Y hoy tenemos la revista salesiana, ¿no? Sí, el porque boletín, sí. recordamos que si bien Don Bosco es el patrono de la Patagonia, es el santo patrono nombrado por el Papa, sugerido por él, San Juan Bosco también es el patrono de los editores, porque él siempre motivó, incentivó a la lectura, porque él aprendió a leer ya cuando era adolescente, porque era analfabeto. Entonces su gusto por la lectura lo hizo trabajar mucho en las escrituras, en los libros, y un dato es que él es también patrono de los editores. De allí que todavía hoy en la actualidad nosotros nos comunicamos a través del boletín salesiano, por todo el mundo, ¿no? Sí, Porque sí. de pronto, ya que estamos con las redes sociales, si ustedes googlean, van a poder encontrar boletín salesiano en Cartagena, en Uruguay, en Paraguay, en Madagascar, en Hong Kong, ¿no? En Corea Perú del Norte, también, en Perú, Chile. Sí. Todos, la familia salesiana está siempre Está comunicada repartida, sí. a través de los boletines salesianos. Y bueno, y nosotros iniciamos con el padre Pedro Tardivo, ¿no? Bueno, con el y famoso recordando el sueño de Don Bosco, del que se hablaba en alguna otra edición que hicieron, recuerdo que el padre Pedro, por ahí en las homilías, comentaba que Don Bosco había soñado con un pájaro grande, y ese era el avión que en ese momento todavía no existía, y era cuando él dijo que los misioneros vayan al sur de América, ¿no? Sí, sí. Eso me acuerdo que siempre él lo tenía presente, Sí. el sueño de Don Bosco, el pájaro grande que Don Bosco había soñado. Realmente el padre Tardivo, creo que para toda la comunidad de Caleta Olivia, como el padre Juan Luzo, fueron muy importantes, porque de alguna manera son los que permanecieron muchos años aquí. Claro, y por ser misioneros, Y ser porque misioneros. vinieron de otros lados. Después hemos tenido otros sacerdotes que de pronto han estado 3 o 4 años. Claro, bueno, algunos menos, otros más, pero... Por algo, ¿no? que padre. hace a la estructura interna de los salesianos, que van siempre estando Sí, un poquito sí, en cada sí, lugar. ujú. Pero algunos han el estado padre mucho Pedro tiempo. estuvo mucho tiempo. Sí, sí, muchos años. Muchos años, sí, sí. Y también de estos recuerdos, Rosa, miles, ¿no? Creo que podríamos escribir un libro con las memorias de Rosa y el trabajo con los sacerdotes salesianos. ¿Lo decís por la edad? No. Mira, yo recién estaba recordando al padre Pedro, yo lo conocí cuando tenía 10 años, ¿no? Entrando a la parroquia y vi para mí era un santo, ¿no? Sí. El curita de la sotana negra. Sí, sí. Y bueno, y realmente Sotana sentíamos entiendo. respeto y la autoridad que emanaba desde su presencia, ¿no? Y el padre Tardivo era así el santo, ¿no? Era un santo. Y qué emoción encontrar a Don Bosco, encontrarlo En él. en ellos, En ¿no? él, Tan sí. vivo, presente en nuestras comunidades.
¿Y por dónde vas a comenzar tus memorias, Rosa? Desde que nací no, un poquito más adelante, porque si no, no terminamos. Bueno, ¿cómo me integré yo a la comunidad salesiana? También exalumna de María Auxiliadora y viviendo cerca de lo que hoy es el Templo Virgen del Valle, había un tráiler que estaba terminando la calle Damevín, que es hoy. Había así como una lomita y había un tráiler donde se reunían Legión de María y venía una hermana de la Providencia a dar catequesis. Un día me invitaron los legionarios, entonces tardó un tiempito hasta que fui en septiembre del 78. Y ahí comencé con esas reuniones. El domingo había misa ¿quién era el sacerdote? El Pepe Astorga. El Pepe Astorga había sido director en Puerto Deseado, yo lo conocía de allá. Así que ahí nos reencontramos y él propuso, vos que estabas en el colegio, ¿por qué no armás un corito? Y ahí empecé con un grupo de jóvenes, por ahí hay apellidos que conocés, los Espinosa, los Peralta, Masquiarán. Todo el barrio Miramar en pleno. Todo el barrio Miramar estaba en el tráiler. Y armamos ese famoso coro y en las misas cantábamos. Ese fue el comienzo, hasta que la ilusión del templo llegó a concretarse, se construyó y se trasladó, porque el templo lo hicieron más arriba de lo que en principio habían pensado. Así que trajeron el tráiler a donde es hoy el templo y hicieron la obra, bendecida la iglesia, comenzamos a trabajar ya ahí. La catequesis, la Legión de María, y bueno, el padre Astorga siguió un tiempo, después era necesario alguien que rezara la misa todos los días, el padre Juan era el párroco. El padre Juan Lusovic, claro, en esos años. Y entonces, bueno, había, como siempre, cuando se crea algo nuevo o se amplía, pasan cosas, ¿no? Y hoy es divertido, en ese momento no era tan divertido. Eran los de la parroquia y los de la Virgen del Valle. Entonces eran como los de cuarta la Virgen del Valle. Los jóvenes eran los de la parroquia y los otros que estábamos del otro lado. Muy propio de las convivencias. Claro, hoy es muy gracioso porque qué tontera, ¿no? Y el padre Juan la tuvo que remar con esas diferencias que había hasta que logró, haciendo ese viaje a Mendoza para un congreso mariano que fue el congreso mariano, sí. Lo recuerdo. Así que, bueno, después, al poco tiempo de bendecida ya la iglesia, el padre Giori, José Giori, que yo a veces me duele porque no hay tanto recuerdo de él en los grandes acontecimientos, pero para mí fue muy importante. Él vino... El cura gaucho, Rosa. Él vino con un cáncer de hígado terrible, entonces era párroco en Perito y era más cercano para sus tratamientos estar acá en Caleta. Y le dieron la vicaría del templo y rezaba misa todos los días ahí. Un hombre, un señor, un trabajador, pero no solo de escribir, sino de trabajar con el pico, con la pala. A veces se nos subía arriba del techo, lo teníamos que andar corriendo, porque él quería trabajar. Y sí trabajó hasta que pudo. Estuvo un año terriblemente enfermo, iba cada tanto a Buenos Aires, volvía. En ese tiempo no es como ahora los tratamientos, ¿no? Así que él transpiraba a veces en la misa del dolor, pero terminaba la misa. Y dijo, yo cuando ya no pueda más, me voy. Así lo hizo. Cuando él no pudo servir más en la comunidad, pidió que lo lleven a Buenos Aires. En ese entonces ya el padre José se había ordenado, en el 80 y a mediados de los 81, por ahí, vino a Caleta Olivia y empezó a frecuentar, ¿cómo? Para acompañarlo al padre José, Giori. Nosotros le pusimos San Giori al padre, yo no lo puedo nombrar de otra forma. Sí, nunca voy a entender cuando hablaba de alguna manera el testamento o el mensaje que nos dejó el padre José, ¿no? Las mudanzas de San Giori. Por allí no encontraba la relación, ¿no? Porque él tan cercano al padre Giori, después yo decía, ¿por qué le escribió las mudanzas de San Giori? Las mudanzas de San Giori, porque ¿no? Realmente fue una mudanza, dolorosa, pero mudanza.
y él fue el que acompañó después para traerlo y todo, para hacer todos los trámites que se hicieron hasta poder llevarlo a perito. El padre José siempre decía, él comenzó, cuando uno tenía una dificultad, él te ponía como ejemplo, y a lo mejor vos ese fruto no lo vas a ver. Dice, ¿viste San Llori? Decía José. Él comenzó la torre de la parroquia de Perito Moreno y nunca la vio terminada. Claro. Y hoy es la base. Hoy es la base. ¿No? Entonces, todas esas cosas van dejando huellas en el corazón, claro, de uno, ¿no? Después la alegría, el saber, el sentirte acompañado. Me acuerdo que el padre Llori, días antes de irse, agarra los libros, ¿no?, de la iglesia, los de bautismo, casamiento. Justo habías dado una charla y me dice, yo quiero que usted esté, señora Rosa, porque él era muy ceremonioso, entonces, señora Rosa, venga para acá. Bueno, hicimos el libro del casamiento, que era la doctora Moreta, con Paredes. Esa fue la charla inicial y el libro iniciamos con ese casamiento. Entonces, después que hacemos todo, se va la gente de la charla y me dice, bueno, este libro es así, bueno, las crónicas del templo, todo, esto es así, esto es así. Dice, usted lo tiene que hacer así, asá, bueno, me da tan... Yo digo, ¿y por qué me dice tanto? Y dice, porque yo ya no voy a volver. Y entonces yo lo miraba y no tenía palabras realmente. Y yo le digo, bueno, pero... Dice, pero yo estoy bien. Haga esto bien. Claro. Nada más. Hagan esto bien. ¿No? Así que... No sé qué otra cosa querés que te cuente. No, hablando del padre José, lo conocimos mucho al padre José Coltun y lamentablemente se fue muy pronto, ¿no?, por su accidente. 44 años. Y ahora estás trabajando en el San Cayetano, entonces allí todavía deben haber jóvenes y personas que recuerdan al padre José trabajando por el barrio San Cayetano. Y mira, el 7 de julio fue el aniversario, ¿no? Él tenía 44 años cuando tuvo el accidente. Y fue mortal para la comunidad, ¿no? Porque había hecho las últimas primeras comuniones ahí y empezábamos el año, estábamos preparando la fiesta de San Cayetano, era en julio, y él, como tenía el capítulo, me va a la capilla y dice... mira Rosa, esto, para acá, bueno, dejó un montón de papeles, fiesta de San Cayetano, esto, fiesta de Don Bosco, esto, visita del obispo, que venía por primera vez el obispo Bucolini, si no me equivoco, y dice, todo esto tenemos que armar, ¿por qué no vas viendo y ayúdate con alguien para que lo puedan ver? Algo le dijo a Mario, que era Mario Sosa. Bueno, perfecto. A la vuelta los mates. Todavía estoy esperando los mates. El gran matero de José. Y bueno, en eso quedamos, ¿no? Por eso marcó mucho y fue muy doloroso. Sí, también en el Colegio San José, el padre José Coltun se integró mucho al colegio laboral, ¿no? La laboral. Trabajando con el maestro Andrés. En realidad él tenía tanta vocación por el oficio, que trabajó y hay muchos recuerdos en el laboral del padre José, ¿no? Él con la laboral hizo todo lo que era la electricidad del Zanca. Claro, sí, sí. Y lo veíamos a él así con su pantalón marrón, no me va a olvidar nunca, es un camiseta, metido en el entretecho, porque eso era un lugar de trabajo, de guardar herramientas y demás, era un galpón grande. Y él en el entretecho se metía así, salía, no lo reconocíamos, pero él trabajó con sus manos, así tipo San Llori. Claro. En realidad, viste que charlando sobre anécdotas y experiencias, nosotros vamos armando en realidad la historia de Don Bosco, ¿no? Que de pronto nos parece tan lejano porque allá en Italia, en Turín, por supuesto que allí están las obras que él fundó, ¿no? Porque estamos hablando del 1800, del 1900, pero también están acá, ¿no? Las vemos por el trabajo de estos sacerdotes geniales que muchos hemos conocido en diferentes años, décadas, con diferentes tipos de trabajo. Pero lo importante es que sigue la obra, ¿no? El sueño de Don Bosco continúa. Y ahora vamos a los jóvenes, ¿no? Porque ustedes trabajan tanto también con los jóvenes de distintos barrios, que esos mismos jóvenes de pronto también van al Espínola o van al Colegio San José Obrero. ¿Cuál sería el mensaje, ¿no? Pensando en esta misión salesiana para los jóvenes hoy, para el trabajo que ustedes hacen,
con los adolescentes, con los jóvenes. Y el mensaje para mí sería que conozcan la vida de Don Bosco, que conozcan la vida de los salesianos, que traten de buscar, ¿no? De buscar la sonrisa de Don Bosco en cada persona, en cada comunidad salesiana que hay. Me parece que viendo eso, la alegría salesiana, pueden querer buscarla también ellos. Claro. Vos ahora estás trabajando, cooperando codo a codo con nuestro párroco, ¿no? Con el padre Ernesto Subeldía. Él hace poquito que está acá, pero de pronto, al igual que el padre Juan Luzovic, ¿no? Que estuvo tantos años, también la comunidad salesiana tiene mucho que ver con la inserción social, ¿no? Con el estar cerca de las problemáticas sociales de los jóvenes. Entonces, por allí no sé si vos ves una evolución o un trabajo más comprometido con los jóvenes, sí. El padre justamente se reúne mucho con los jóvenes en la pastoral cristiana, ¿no? En los encuentros para la comunión, confirmación de jóvenes. Él mismo lo lleva adelante y trabaja mucho en la comunidad boliviana, donde hay muchísimos jóvenes que están realmente cerca de él, cerca de la iglesia, y bueno, que es un nuevo brote, diríamos, se va ampliando de la comunidades obra, ¿no? jóvenes, sí. 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 Pensar que en Bolivia también está la congregación salesiana. Claro. Entonces yo a veces todavía no he conversado con el padre, pero me imagino que él tener acá una comunidad, ¿no? Con la iglesia que ellos mismos han levantado, le debe tener algún recuerdo con respecto a la congregación en Perú, en Bolivia, ¿no? Que allí también debe conocer a algunos inspectores. Será alguna charla que tendremos después, seguramente, ¿no? Que sí, que deberá ser. Sí, claro. Y Rosa, lo que hago yo hoy. En realidad me estoy reencontrando estoy dando charlas de catequesis, así que ahí aprovecho yo para recuperar los niños, ¿no? A padres que los he tenido en catequesis cuando estábamos en el Valle. Así que estoy haciendo como un reencuentro de esos chicos que hoy tienen sus hijos, son mis nietos. Sí. Entonces, el trabajo en la catequesis yo lo aprovecho, ¿no? con ese carisma salesiano del encuentro, ¿no? Aparte vos, cuando hablamos de la congregación salesiana, les recuerdo a la comunidad, la comunidad salesiana, la congregación, tiene algunas ramas, ¿no? Importantes, por este afán de Don Bosco de buscar siempre colaboradores. Y hablando de colaboradores, él fundó un grupo también, que se llamaba los Cooperadores Salesianos. Que se llama. Entonces a eso vamos, porque Rosa sos miembro de bueno, también de esta rama de Cooperadores Salesianos. Se inició con el padre José Coltun en la Virgen del Valle, que estaba Óscar Abarzúa, María Elena, habían varias Elba, personas. Omar Urrutia, sí, Alicia Bordón. No, esos son después. Los primeros que hablo yo, de Oscar Olivera. Sí. Éramos Miriam Benialgo, Patricia Domínguez, Celia Vicario. Celia, claro, de los primeros tiempos. Éramos como 10. Sí. Ahí comenzó esa semillita que, bueno, después por razones, qué sé yo, que se fueron así como yendo de las manos, se enfrió un poco y después José se fue, así que quedó hasta que agarraron fuerza otra vez en el con el colegio, padre Juan, porque en realidad esto era fuera para el carisma salesiano tiene que llegar a todos lados más allá del espacio de la obra, ¿no? Por ejemplo, siempre el cooperador salesiano, su tarea es servir en la parroquia, ¿no? Los que están en la escuela sirven en la escuela, pero los que no estamos en la escuela tenemos que servir en las parroquias. Yo siempre le digo al padre Subeldía o al padre Gabriel que me desecharon, ¿no? Porque quedé del otro lado. Pero en realidad es ahí donde yo debo sembrar el carisma salesiano, así que me siento bien. Habrá que esperar otro sacerdote, ¿no? Es más difícil. El padre Juan Luzovic reunió y trabajó mucho y formó mucho al grupo de cooperadores. Y bueno, quizás con el tiempo venga otro sacerdote que también anime y remonte uno de estos grupos. Pero lo hermoso es saber que muchos integrantes, ¿no? Como ustedes, están colaborando y siguen con esa vocación de servicio en diferentes obras, ¿no?
Aparte que una vez que vos te enamorás de esto, ya no podés volver atrás. Es muy difícil. Es difícil dejarlo. Ya. Es muy difícil dejarlo. Quizá es el mejor mensaje hoy que tenemos para los jóvenes, para esta nueva generación. Sí, el enamorarse. Enamorarse de Jesús, ¿no? Fíjate que en el tiempo que nosotros estábamos en el colegio, ella recién empezaba primer grado y yo iba a tercero. Entonces, entramos en marzo y en mayo, el 24 de mayo, hicimos la comunión. En 3 meses, pero te digo, para mí, el 24 de mayo de 1958, fue el día más importante de mi vida y yo lo aprendí ahí. Entonces yo digo, si nosotros nos enamoramos de Jesús en la Eucaristía, es muy difícil que después nos vayamos o dejemos de hacer algo por los demás. Es muy difícil. Claro, sí. En realidad los pilares de Don Bosco en su educación, en su sistema preventivo, siempre tienen que ver con, por un lado, la razón, ¿no? Nunca la pasión o la emoción, sino la razón, la religión fundamentalmente dentro de la formación integral y por supuesto la amabilidad, que tiene que ver con la amarabelosa de los salesianos. Con esos 3 pilares es como el carisma salesiano se va cultivando, ¿no? Y lo aprendimos de estos sacerdotes. Amar, ¿no? más allá de las diferencias, ¿no? Exactamente. Y bueno, con esta linda experiencia vamos a cerrar el espacio de hoy y por supuesto recordarles que en unos días vamos a hacer publicidad por el acto, para convocarlos, para que nos acompañen, para que también de alguna manera rindan homenaje a los salesianos que pasaron por aquí y estén presentes en el acto que se va a llevar a cabo en el Colegio San José Obrero. Y bueno, continuamos después. Buenas noches y gracias también por acompañarnos. No, gracias a ustedes por tenernos presente en esta fiesta. Por supuesto, son muy valoradas en la comunidad. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.